Mi esposa me engañó con un hombre más joven durante meses, pero cuando pedí el divorcio mi hija mayor se puso de su lado. Entonces mi otra hija reveló que ella sabía desde el principio y la ayudó a esconderlo. Tengo 47 años, trabajo en finanzas corporativas, y honestamente nunca pensé que estaría aquí, ya sabes, contando esta historia como si fuera uno de esos posts que uno lee en internet y piensa, no puede ser real. Pero aquí estoy, y la verdad es que necesito sacar esto de mi pecho, porque lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó mi matrimonio de 20 años y dividió a mi familia de una manera que nunca imaginé posible. Y lo peor, lo que realmente me tiene sin poder dormir bien, es que no fue solo mi esposa quien me traicionó, sino también una de mis hijas, y ese dolor es diferente. ¿Me explico? Es como un tipo de traición que ni siquiera sabía que existía. Supongo que debería empezar por el principio. Conocí a Diana cuando teníamos como 22 años, los dos en la universidad, yo estudiando administración y ella algo relacionado con diseño, creo, aunque nunca terminó la carrera. Yo venía de una familia de clase trabajadora, mi papá era plomero y mi mamá trabajaba en una cafetería, gente honesta que se rompía el lomo para pagar las cuentas. Diana, por otro lado, venía de dinero, tipo dinero de verdad. Su familia tenía inversiones, propiedades, ese tipo de cosas. Cuando empezamos a ponernos serios y llegó el momento de casarnos, sus padres insistieron en un acuerdo prenupcial. No voy a mentir, en ese momento me dolió un poco, me hizo sentir como si no fuera suficiente o como si estuvieran esperando que fracasara. Pero yo estaba enamorado, y pensé, bueno, es solo un papel, no significa nada si el matrimonio funciona. Firmé el acuerdo sin pensarlo mucho. Básicamente protegía cualquier dinero que viniera de su familia y algunas propiedades que ya tenían. Yo no tenía nada que proteger de todas formas, así que no me pareció gran cosa. Los primeros años fueron buenos, la verdad. Nos casamos. Yo conseguí un trabajo decente que fue creciendo con el tiempo, y Diana decidió quedarse en casa cuando nació nuestra primera hija, Vanessa. Luego llegó Ana 2 años después, Nicholas, un año después de eso, y Henry, cuando yo tenía como 29 años. 4 hijos en 6 años. Fue una locura, pero éramos felices, o al menos yo pensaba que lo éramos. Diana era buena madre. Eso no lo puedo negar. Se dedicaba completamente a los niños, llevándolos a todas sus actividades, organizando sus vidas. Ese tipo de cosas. Yo trabajaba largas horas, a veces viajaba, pero siempre me aseguré de que la familia tuviera todo lo que necesitaba. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente, ¿sabes? Buenas escuelas, vacaciones decentes, una casa en un vecindario tranquilo. Pero hace como 10 años, algo cambió. La familia de Diana perdió todo su dinero, o casi todo, a través de unas demandas que no entendí completamente y unas inversiones que salieron mal. De repente, las asignaciones mensuales que Diana recibía de sus padres se detuvieron, y aunque nosotros seguíamos estando bien económicamente gracias a mi trabajo, Diana se puso cada vez más amargada por el cambio de estilo de vida. Ya no podía comprarse lo que quisiera sin pensar. Ya no podíamos hacer esos viajes elaborados que su familia solía pagar, ese tipo de cosas. Le sugerí varias veces que tal vez podría buscar trabajo, algo para mantenerse ocupada ahora que los niños eran mayores, pero siempre tenía excusas. Que no tenía experiencia, que había estado fuera del mercado laboral demasiado tiempo, que su trabajo era cuidar la casa. Yo no presioné mucho porque, total, no necesitábamos el dinero, y pensé que eventualmente se le pasaría el resentimiento. Avancemos a hace unos meses. Empecé a notar cosas raras en el comportamiento de Diana. Nada enorme al principio, solo pequeñas cosas que me hacían sentir incómodo. Pasaba mucho tiempo en su teléfono y lo protegía como si fuera oro. Tipo se lo llevaba hasta el baño, lo ponía boca abajo cuando estaba en la mesa. Ese tipo de comportamiento empezó a salir más seguido, con supuestamente a hacer mandados o encontrarse con amigas, pero cuando le preguntaba detalles se ponía defensiva o vaga. Yo quería confiar en ella, ¿sabes? Después de 20 años juntos, quería pensar que estaba siendo paranoico o exagerado, pero esa sensación en el estómago no se iba. Un día estaba en el strip mall cerca de casa, había ido a recoger comida para llevar, y la vi. Diana estaba en el estacionamiento, sentada en el asiento del pasajero de un auto que no reconocí, y había un hombre en el asiento del conductor. No podía ver bien desde dónde estaba, pero había algo en la manera en que estaban hablando, como íntimos, ¿me explico?
Se estaban riendo. Y ella le tocó el brazo de una manera que no era para nada casual. Me quedé ahí parado como un idiota con la comida china en las manos, sintiendo que el mundo se me caía encima, pero sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. Ella no me vio, y después de unos minutos ellos se fueron. Yo volví a casa y actué como si nada, pero por dentro estaba destruido. Esa noche, cuando Diana se durmió, tomé su teléfono. Nunca había hecho algo así. Nunca había sido de esos esposos que revisan los teléfonos de sus parejas porque simplemente no creía en ese tipo de cosas, pero ya no podía ignorar lo que había visto. Sabía su contraseña porque la había visto escribirla 1000 veces, y cuando abrí sus mensajes encontré todo. Meses y meses de conversaciones con alguien llamado Trevor. Y cuando digo conversaciones no me refiero a simples mensajes, me refiero a cosas íntimas, explícitas, fotos que nunca debía haber visto. Este Trevor era significativamente más joven que nosotros, básicamente más cercano en edad a nuestros hijos mayores que a nosotros, y eso de alguna manera lo hacía todo peor. Me senté en el baño leyendo todo por horas, sintiendo que iba a vomitar, las manos temblándome tanto que apenas podía sostener el teléfono. El alcance de la traición era increíble. Habían estado viéndose regularmente durante meses. Ella le decía cosas sobre mí, sobre nuestro matrimonio, cosas privadas que nunca debió compartir con nadie, mucho menos con su amante. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de divorcios. No confronté a Diana todavía, porque necesitaba tiempo para pensar, para planear, para asegurarme de que hacía esto correctamente. Pasé toda una semana actuando normal, yendo al trabajo, cenando con la familia, viendo televisión con ella en las noches, y todo el tiempo por dentro estaba completamente destrozado. Fue la semana más larga de mi vida, la verdad. El abogado me aconsejó documentar todo, tomar capturas de pantalla, guardar evidencia, porque aunque teníamos el prenup, que básicamente significaba que ella no podía tocar el dinero de su familia, que ya no existía de todas formas, yo quería asegurarme de que los niños supieran la verdad si ella intentaba manipular la situación. Finalmente, una tarde cuando llegué del trabajo, ella estaba en la cocina preparando la cena como si nada. Los niños estaban en sus cuartos o fuera con amigos, estábamos solos. Le entregué los papeles del divorcio sin decir mucho. Y cuando me miró confundida, lo único que dije fue, yo sé. 2 palabras. Eso fue todo. Su cara se puso blanca, completamente blanca, y por un segundo pensé que iba a desmayarse. Trató de hablar, de explicar, de llorar, todo al mismo tiempo, pero yo simplemente levanté la mano y dije, no quiero escucharlo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, y me fui a la habitación de invitados donde había estado guardando algunas de mis cosas. Lo que pasó después fue una pesadilla. Diana les dijo a los niños que yo estaba abandonando a la familia por un error, que estaba siendo cruel e inflexible, que ella había cometido un desliz, pero que me amaba y quería arreglar las cosas. Básicamente trató de pintarme como el villano, como si yo fuera el que estaba destruyendo nuestra familia por orgullo o terquedad. Los niños reaccionaron de maneras completamente diferentes. Y eso fue cuando empecé a ver realmente quién era quién en esta situación. Henry, mi hijo menor que tiene 18 años, inmediatamente se puso de mi lado. Es el más directo de todos mis hijos. Tipo no tiene filtro y dice las cosas como las ve. Y cuando se enteró de lo que su madre había hecho, básicamente cortó contacto con ella. Le dijo a su cara que lo que había hecho era imperdonable, que había destruido la familia, y que no quería hablar con ella. Anna, que tiene 20 años y siempre ha sido la más callada y reservada, no dijo mucho al principio, pero se quedó cerca de mí. Me preguntaba cómo estaba. Se aseguraba de que estuviera comiendo, ese tipo de cosas. Nicholas, de 19, estaba devastado y confundido. Quería que de alguna manera encontráramos la manera de arreglar las cosas, de volver a ser una familia, y no entendía por qué el divorcio era necesario. Él es sensible, siempre ha querido que todos se lleven bien. Y esta situación lo destrozó. Y luego estaba Vanessa, mi hija mayor de 22 años. Desde el principio se puso del lado de su madre de una manera que me sorprendió y me dolió profundamente. Siempre habían sido cercanas, eso lo sabía, pero la manera en que Vanessa me atacó fue brutal. Me confrontó unas semanas después de que Diana fuera servida con los papeles, vino a la casa cuando sabía que Diana no estaba, y básicamente me exigió que perdonara a su madre. Me dijo que estaba siendo orgulloso, que todos cometemos errores, que el matrimonio requiere trabajo y perdón,
y que yo estaba destruyendo a la familia por mi ego. Le expliqué, tan calmadamente como pude, que esto no era sobre orgullo o ego, que esto era sobre traición y sobre el hecho de que la confianza que habíamos construido durante 20 años había sido completamente destrozada. Le dije que su madre no había cometido un error. Había llevado a cabo una relación de meses con otro hombre. Había mentido todos los días. Había compartido nuestra cama conmigo mientras estaba con él. Pero Vanessa no quería escuchar nada de eso. Solo seguía defendiendo a su madre, diciendo que yo debería ser el más grande y perdonar, que las familias superan estas cosas. Después de varias de estas conversaciones que no llegaban a ninguna parte y que solo me dejaban emocionalmente agotado, tuve que poner límites con Vanessa. Le mandé un mensaje explicándole que necesitaba espacio, que su constante presión y manipulación no estaban ayudando a nadie, y que hasta que pudiera respetar mi decisión y dejar de tratar de hacerme sentir culpable, necesitábamos mantener distancia. Ella me respondió con un mensaje largo y dramático sobre cómo yo estaba eligiendo mi orgullo sobre mi hija, pero después de eso, mantuve mi palabra y limité el contacto con ella. Fue doloroso, increíblemente doloroso, pero sabía que por mi salud mental necesitaba rodearme de gente que me apoyara, no de gente que constantemente cuestionara y criticara cada decisión que tomaba. Los meses que siguieron fueron una niebla. El proceso de divorcio avanzaba. Yo me mudé a un apartamento. Los niños iban y venían entre las dos casas según quisieran, excepto Henry, que se negó rotundamente a quedarse en la casa con Diana. Traté de mantener algo de normalidad, de seguir siendo un buen padre, de estar presente para mis hijos a pesar de que por dentro sentía que me estaba desmoronando. El trabajo me ayudó, tener algo en qué enfocarme, pero las noches eran lo peor. Me quedaba despierto pensando en todos los años que pensé que éramos felices, preguntándome si todo había sido una mentira, si ella alguna vez me había amado realmente, o si solo me había visto como un proveedor después de que el dinero de su familia se acabó. Hace unas semanas fue el cumpleaños 20 de Ana. Ella quería una cena familiar, lo cual era comprensible, y yo acepté ir aunque sabía que sería incómodo. Les mandé un mensaje a todos, incluyendo a Diana y a Vanessa, diciendo específicamente que por favor respetaran este día de Ana y no convirtieran la cena en una discusión sobre el divorcio. Diana respondió con un simple «ok». Vanessa ni siquiera respondió. Debí haberlo visto venir, la verdad. Fuimos a un restaurante italiano que le gusta a Ana, uno de esos lugares familiares con manteles a cuadros rojos y velas en las mesas. La tensión era tan gruesa que podías cortarla con un cuchillo desde el momento en que nos sentamos. Nicholas trataba de hacer conversación superficial, Ana estaba claramente ansiosa, Henry estaba sentado con los brazos cruzados y una expresión que básicamente decía, «Quiero estar en cualquier otro lugar menos aquí». Yo estaba al final de la mesa, Diana estaba en el otro extremo, y los niños estaban distribuidos entre nosotros. Vanessa llegó tarde, como siempre, y cuando llegó besó a su madre en la mejilla antes de sentarse, ni siquiera me miró. La cena empezó tranquila. Estábamos todos tratando de mantener la paz por Anna. Ordenamos comida, hablamos de cosas sin importancia, ese tipo de cosas. Pero entonces, justo cuando nos estaban sirviendo los platos principales, Diana decidió hacer un discurso. Se puso de pie con su copa de vino en la mano y empezó a hablar sobre la familia, sobre cómo no importa qué pase, siempre seremos una familia, sobre cómo el amor supera todos los obstáculos, toda esta basura manipuladora que claramente estaba dirigida a mí. Yo podía ver a Henry poniéndose rojo de la ira, sus manos apretando los cubiertos tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Antes de que yo pudiera decir algo, Henry explotó. Le dijo a Diana que dejara de actuar como si ella fuera la víctima, que dejara de pretender que no había destruido la familia con sus propias acciones, que era patético verla tratar de manipular la situación incluso ahora. Diana se puso a llorar. Vanessa inmediatamente saltó a su defensa. Nicholas se veía como si quisiera desaparecer bajo la mesa. Y Ana, mi dulce Ana que nunca causa problemas, de repente se puso de pie y dijo en voz alta, ¿quieren saber algo? ¿Quieren saber por qué papá tiene todo el derecho de estar enojado? Vanessa lo sabía. Vanessa sabía lo de mamá y Trevor desde el principio y la ayudó a esconderlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Literalmente podías escuchar los ruidos de la cocina del restaurante, porque ninguno de nosotros estaba haciendo un solo sonido. Yo me quedé mirando a Anna, procesando lo que acababa de decir.
Luego miré a Vanessa, cuya cara había perdido todo el color. Ella abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Y en ese momento supe que era verdad. Diana extendió la mano hacia Vanessa, pero Vanessa la retiró, todavía en shock por haber sido expuesta. Todo se fue al demonio después de eso. Anna agarró su bolso y salió del restaurante Henry. Le gritó algo a Vanessa que no pude entender completamente sobre traición y lealtad. Nicholas se veía completamente perdido, y yo simplemente me puse de pie y me fui. Dejé dinero en la mesa para cubrir la cuenta y caminé hacia afuera. Necesitaba aire, necesitaba salir de ahí antes de que dijera algo de lo que me arrepintiera. Escuché a Diana llamándome, pero no me detuve. No podía. Sentía que si me quedaba un segundo más iba a explotar de una manera que no sería productiva para nadie. Los días que siguieron a esa cena fueron probablemente los más oscuros desde que descubrí la infidelidad. Saber que Vanessa no solo había estado del lado de su madre, sino que activamente había participado en el engaño, que me había mirado a la cara durante meses sabiendo lo que estaba pasando, y no había dicho nada, que luego había tenido el descaro de venir a mi casa y decirme que yo era el problema, que yo era el que estaba destruyendo la familia, fue un tipo de traición que no sabía cómo procesar. Es diferente cuando tu pareja te traiciona, es horrible y devastador, pero hay un precedente para eso. ¿Sabes? Pasa. La gente se divorcia. Siguen adelante. Pero cuando tu propia hija, una persona que criaste y amaste, y por la que sacrificaste tanto, te traiciona de esa manera, no hay manual para eso. Anna vino a verme unos días después y me explicó que había sabido lo de la participación de Vanessa durante meses. Aparentemente Vanessa se lo había contado en algún momento, pensando que Anna estaría de su lado, que entendería por qué estaba protegiendo a su madre. Pero Anna había estado furiosa desde entonces y había guardado el secreto porque no sabía cómo decírmelo sin hacer todo peor. La cena del cumpleaños había sido la gota que derramó el vaso. Ver a Diana y Vanessa actuar como víctimas mientras yo estaba sentado ahí, siendo demonizado, fue demasiado para ella. Me sentí mal por Anna, por haberla puesto en esa posición, pero también estaba agradecido de que finalmente la verdad hubiera salido a la luz. Le mandé un mensaje a Vanessa unos días después, corto y al punto. Le dije que lo que había hecho era imperdonable, que no solo me había traicionado, sino que había destruido la confianza que tenía en ella como persona, y que necesitaba espacio significativo para procesar esto, si es que algún día podía. No respondió, lo cual francamente fue un alivio porque no estaba seguro de qué podría decirme que haría alguna diferencia en este punto. Ahora mismo, 3 semanas después de ese desastre de cumpleaños, estoy tratando de encontrar algún tipo de equilibrio. El divorcio se está finalizando. Diana va a estar bien financieramente, no gracias al prenup, sino porque acordé darle algo de apoyo aunque no estaba legalmente obligado, principalmente por los niños. El prenup que sus padres insistieron en que firmara hace 20 años, irónicamente no vale mucho ahora que no tienen nada que proteger, pero yo decidí no ser vengativo al respecto. No quiero ser ese tipo de persona. No quiero que mis hijos me vean destruir a su madre solo porque puedo. Henry vive conmigo en el apartamento. Anna viene seguido y me mantiene actualizado sobre su vida. Nicholas está tratando de navegar la situación lo mejor que puede, y yo respeto eso, aunque me duele que no pueda simplemente estar de un lado. Vanessa, no he sabido nada de ella directamente. Solo lo que Nicholas ocasionalmente menciona, que está viviendo con Diana y aparentemente tan amargada como siempre. Parte de mí se pregunta si algún día podremos reparar esa relación, pero honestamente en este momento no tengo la energía emocional para pensarlo. Estoy enfocándome en los hijos que están aquí, que me apoyan, que entienden que lo que pasó no fue mi culpa y que mi decisión de divorciarme no fue por orgullo o falta de amor, sino por autorrespeto y salud mental. Lo que más me sorprende de todo esto, lo que realmente no esperaba, es cómo una familia puede dividirse tan completamente por las decisiones de una persona. Durante 20 años pensé que habíamos construido algo sólido, algo que podría resistir cualquier cosa, pero resultó que todo estaba construido sobre una base más frágil de lo que pensaba. Y ahora aquí estoy, a mis 47 años, empezando de nuevo, tratando de descubrir quién soy como individuo, después de 2 décadas de definirme como esposo y padre. Es aterrador y liberador al mismo tiempo, si eso tiene sentido. La semana pasada Henry me preguntó si alguna vez perdonaría a Diana o a Vanessa. Le dije la verdad, que no lo sabía, que el perdón es complicado, que no es solo decidir, ya no estar enojado, sino reconstruir confianza, que fue completamente destruida.
y que no estaba seguro de que eso fuera posible o incluso deseable. Él asintió, lo entendió, y luego me preguntó si yo estaba bien. Le dije que estaba llegando ahí, día a día, y que tenerlo a él y a Ana, y saber que al menos algunos de mis hijos entendían la situación, hacía todo un poco más soportable. Se quedó callado un momento, y luego dijo, «Eres mejor padre de lo que mamá fue madre en esto». Y eso casi me rompe porque viniendo de él, con todo su cinismo y dureza, significaba todo. Supongo que al final lo único que puedo hacer es seguir adelante, enfocándome en las relaciones que se pueden salvar y aceptando que algunas cosas están rotas más allá de reparación. No sé cómo se verá mi vida en 1 año o en 5 años, pero sé que no puedo seguir viviendo en el pasado, analizando cada momento de mi matrimonio tratando de encontrar las señales que perdí. Diana hizo sus elecciones, Vanessa hizo las suyas, y yo estoy haciendo las mías, y por ahora, eso tiene que ser suficiente.